Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, en señal de televisión abierta y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 11 de noviembre del año 2022, una mañana lluviosa en la ciudad de Panamá, como estuvo lluvioso pues el fin de semana en el interior. En materia internacional, las noticias más importantes a destacar tienen que ver con el retiro de las tropas rusas de la ciudad de Gerson, apenas unas cuantas semanas después de que habían sido ocupadas, y en un discurso oficial del Kremlin se decía que Gerson de ahí en adelante iba a ser de Rusia para siempre. Una maniobra que ha llamado la atención en medio de la contraofensiva del ejército ucraniano. Lo cierto es que un ex asesor político de Vladimir Putin calificó esta retirada como la peor derrota geopolítica de Rusia después de la caída de la Unión Soviética. De ese tamaño es la situación en el conflicto de Europa del Este. En Estados Unidos, mientras tanto, los medios conservadores que hasta el año 2020 habían apoyado a Donald Trump, ahora lo califican como el gran derrotado de las elecciones de medio término. ¿Por qué? Porque se había vaticinado una gran ola roja. Recordemos que rojo es el color que distingue al Partido Republicano, el partido por el cual Donald Trump fue postulado para presidente en el 2016, que ganó, y en el 2020 que perdió. Pues bien, no se produjo tal ola roja, si bien es muy probable que los republicanos tomen el control de la Cámara de Representantes. La mayoría es exigua, será exigua. Y por otra parte, el Senado está en disputa. Hay tres estados claves que están por definir la situación. Georgia irá a una segunda vuelta en enero porque ninguno de los dos candidatos mayoritarios obtuvo más del 50% de los votos. Había un tercer candidato en disputa y debido a eso se da esa situación. Y los otros dos estados que definen o definirán la mayoría del Senado son Nevada y Arizona, y están contándose los votos en una disputa muy cerrada que debe definirse en los próximos días. Pero en todo caso, lo que pretendían los republicanos, que era obtener una mayoría contundente para procesar al presidente Joe Biden, no se dio. Entonces le achacan a Donald Trump la responsabilidad. ¿Por qué? Porque sus candidatos, los candidatos que ganaron en las primarias republicanas, los candidatos de MAGA, del Make America Great Again, el movimiento político de extrema derecha o más a la derecha de los republicanos encabezado por Donald Trump, perdieron abrumadoramente en estados que según los mismos republicanos eran ganables. De ahí que se le achaca la responsabilidad, y los principales medios conservadores ya le están dando la espalda y están mirando hacia quien decíamos el miércoles, Flor, se perfilaba como el que le disputaría la candidatura a Donald Trump, el reelecto gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Trump dice que va a hacer un anuncio el próximo martes, 15 de noviembre. Vamos a ver en qué consiste el anuncio. No se descarta que diga que quiere ser nuevamente candidato aspirante en las primarias republicanas a ser candidato del partido, pero se le está enredando el caminao, como se dice popularmente. Y por otra parte, en Estados Unidos también, Elon Musk anunció que es muy probable que Twitter, la empresa que compró por $44 mil millones, la empresa de redes sociales del pajarito azul, se declare en bancarrota el próximo año. A raíz de la llegada de Elon Musk y su administración, se ha producido el despido de altos ejecutivos, pero además la renuncia de ejecutivos claves en esa corporación, entre ellos el que tiene que ver con el contacto con los clientes, los que manejan y suplen los ingresos de esa red social, y la encargada de la seguridad. Y entonces, a raíz de eso, se ha presentado una corrida de anunciantes dramática que tienen en riesgo a la compañía Twitter. Así que cabeza de Elon Musk. Es más, él quería privatizar Twitter, sacarlo de empresa pública a una entidad privada porque le permitiría mayor capacidad de manejo. Y creo que
el hecho de declararse en bancarrota es parte de esa estrategia para hacerlo mucho más eficiente en el futuro de cara a cómo él ve el negocio. Es más, las redes sociales en términos generales, después de más de ya 20 años desde que se inició la primera red social, que fue Facebook, no están pasando por su mejor momento financiero. Así es. Ya vemos lo de Twitter, pero también paralelo a eso estamos viendo lo de Facebook. Meta, Que ahora es Meta, Zuckerberg exactamente. anunció que despedirá 11.000 empleados también. Así que quizás Elon Musk dio el primer paso y de allí todos los demás están siguiéndolo. Él está como marcando el camino acerca de lo que va a ser el futuro de las redes sociales, un futuro quizás muy distinto al que vemos hoy en día. Por cuántos años se han aprovechado los recursos de las redes sociales de forma gratuita, bueno, quizás ya es el momento de van a comenzar a cobrar por el uso de las redes sociales, así que no se sorprenda si eso ocurre, porque puede ocurrir. ¿Tú crees que sería masiva la participación de los panameños, por lo menos en las redes sociales, si se ¿Sabes cobrara? qué ocurre? Que ya se hizo adictivo el uso de las redes sociales. Tú ves a la gente en todas las esquinas viendo el celular, y lo que están viendo en el celular, ¿qué es? Cantidad de mensajes, chats, redes sociales, y cuando hablo de redes sociales, incluyendo WhatsApp. O sea, eso es lo que nos pasamos viendo en los celulares, esa es la Pero verdad. a la hora de pagar, creo que habría gente que sí se echaría para atrás. Bueno, lo mismo dijeron cuando comenzó la fiebre del streaming. ¿Te acuerdas que antes Internet era gratis? Lo que pasa es que eso ocurrió hace muchos años. Internet era gratis, uno podía ver de todo, hasta que poco a poco comenzaron a cobrar por todo lo que uno ve en Internet, todo lo que uno accede, toda la información que uno recibe. Pero ponte a ese ver, es el cuando camino. tienes un app gratis, la gente lo baja. Cuando cuesta, lo piensas. No necesariamente. Y te ponen categorías, ¿no? Te ponen Claro. categorías en un mismo app. Dice, quiere la versión premium, que es pagando, o quiere la versión gratuita, que es, lo que sí que creo, es menos ¿cómo se llama? Menos robusta, y además te meten una cantidad. Lo que sí creo es que quizás ese complemento masivo al cual tú te refieres es lo que puede comenzar a ir disminuyendo la utilización de las redes sociales. Lo que equivaldría quizás a que la gente regrese a la utilización de otros medios o medios gratuitos, o las aplicaciones gratuitas que seguirán apareciendo, y las redes sociales gratuitas que seguirán apareciendo. De eso no hay duda, porque así es la competencia, ¿no? Oiga, ¿vieron la transmisión de los desfiles de Los Santos? O las noticias, pues, sobre los desfiles en la Villa de Los Santos. Sí. Y los personajes que participaron y demás. Y la campaña que arrancó. Bueno, la campaña arrancó que hace siguió. rato. En medio de un caos en el sector Yo creo que estuvo agropecuario de más, ¿sabes? de Azuero por el mal tiempo. Sí, y yo creo que el mensaje que se Mal vio, timing. sí, el timing del mensaje, yo sí creo que debieron darse los actos protocolares, pero orientado más que nada a la crisis que está pasando toda la región en este momento, una crisis climatológica grave. Suspendieron las clases, de hecho. Claro, no Mira, ahí solamente están las allí, imágenes. esto se está extendiendo hasta Veraguas, el mal tiempo está afectando toda esta región, y con ese mal tiempo de todas formas se llevaron a cabo los actos protocolares. Creo que allí hubo un mensaje cruzado en cuanto a lo que envió el gobierno y en cuanto también a la campaña que inició el gobierno, porque obviamente la campaña política por parte del gobierno ya arrancó, ya aparecieron incluso hasta seguidores, jefes de campaña, todo el mundo está... Oye, vi a la ingeniera Balbina Sí. Herrera ahí. Ya comenzaron a endosar... Viajando en Viajando en helicóptero. helicóptero oficial. Ya con comenzaron a el señor endosar Carrizo. la campaña. ¿En qué quedó la política del denuncia esa vicepresidente? que puso, creo que fue Ernesto Cedeño, ante la Fiscalía General Electoral? Por No le el, he dado por el uso seguimiento. del ¿Te acuerdas por el uso del helicóptero? del aquel? helicóptero para una reunión política. Yo no he Porque visto... es que no se puede utilizar recursos del Estado en política. Eso está expresamente prohibido tanto en la Constitución como en el Código Electoral. Pero aquí lo Entonces, hemos denunciado varias veces que utilizan el helicóptero para ir a pasear. Sí. no, pues no va a pasear. A pasear, No, disfrazado de misión oficial, pero cuando vas expresamente a una reunión política partidista, eso es utilizar recursos del Estado en política partidista. Es que el helicóptero del Estado debe utilizarse para fines específicamente de emergencia. Yo creo que es el tiempo que los funcionarios comiencen a recorrer la vía panamericana para ir Para al que se den interior, cuenta. para que se den cuenta de en qué situación se Oye, encuentra. Deplorable. Para llevar los puentes esos que están en la UTP. Para Los vados. colocar en los vados, Sí. para que los niños no tengan que arriesgar su vida yendo a clases en medio del mal clima. Pero Ya. no. Y se usa. abiertamente ya Balbina Herrera, abiertamente. Sí, ya, Porque, bueno, ya mira, salió campaña. cuando pasó lo del IFARU, ella puso hasta un mensaje de que, Nando, estamos contigo, Ah, ella también fue de las por supporters. supuesto. Bueno, pero ya arrancó la campaña. Comenzó la campaña. Y por cierto, interesante porque se hizo el anuncio de que todo aquel funcionario público que quiera participar en las elecciones como candidato
tiene que presentar su renuncia más tardar el 15 de enero del próximo año. Correcto. Y eso incluye al vicepresidente como ministro. Como ministro, es lo que te iba a aclarar. Sí, Claro, como ministro ministro, de la pero como presidencia. vicepresidente sigue actuando. Sigue actuando. Lo que pasa es que el vicepresidente en el Consejo de Gabinete solamente tiene voz, ya no tiene voto. Pero tiene Pero puede influencia, tener- Guido. Pero y- tiene y influencia, sigue Guido. teniendo funciones. Bueno, sí, Claro, sí, no, tiene no. influencia. Y la función es que le asigne el presidente. Exacto. Y eso es un tema, mira, que es un tema gris allí con relación a esa figura. Porque como ministro puede tener que renunciar si tiene esas aspiraciones y tendría que ser a partir, creo que el 15 de 15 de Enero. enero. 15 de enero, En ¿no? una carta del propio Sí. viceministro, Exactamente. Cayito García. O sea, él tendría que renunciar a Y partir próximo ministro, del 15 de enero. probablemente. 15 de enero, ¿verdad? Eventualmente. 15 de enero. 15 de Fue el enero, límite por Y aquel. pero espérate, tienen que renunciar, pero tienen que anunciarlo, creo que decía a partir de diciembre o de noviembre, me En la parece. carta que está, dice en la así. carta, sí, algo así. Entonces, eso tiene que ver con las El elecciones. viceministro preparando su... Exacto. Con las elecciones. Avisándole a su jefe que se Avisando. vaya, por favor. Sí, sí, porque vengo yo. Eso tiene, que Quítate ver, tú. eso tiene que ver con las elecciones primarias, porque tampoco, Claro. o sea, tampoco puede ser funcionario y candidato en las primarias de su partido al mismo tiempo. Bueno, Entonces- hay otras cosas que tampoco podrían ser. Sí, sí, por supuesto. Oye, y vieron que al alcalde Fábrega, que había anunciado que no iba a haber desfile de enredó, Navidad, ya. Se Se desdijo enredó. y ahora sí va a haber desfile. No, y es más, tú sabes que le preguntó una periodista de Telemetro, Viola Guevara, acerca de si él había dicho primero que no había desfile, porque ahora dice que sí hay desfile, y él mismo dice, yo nunca he dicho que no iba a haber desfile. Lo dijo en septiembre, dijo que como 28 no de había, septiembre de exacto, 2022, sí, esa como idea no lo- había habido organización con otras entidades como el MOP, que está encargada de la cinta costera, solo se iba a llevar a cabo el alumbrado en 33 Sí, parques. lo dijo, pero es que ahora no se acuerda que lo dijo. Y además me llamó la atención la declaración del alcalde que dice que solo se utilizarán 2.8 millones de Solo. dólares en Solo. en el desfile Solo. que serán utilizados sabiamente. Solo. Sí, O no, sea, no, con la Sabia y sabi- económicamente. Con la Yo no sé. sabiduría que ha Incluyendo el demostrado ITBMS, Fábrega, dice. no me Incluyendo- da miedo. Con toda y la inflación, alto costo de la vida, Hombre. 2.8 millones siguen siendo 2.8 millones, Oye, un montón de son- plata. son dos- Hemos es perdido un montón toda la de proporción plata. de dinero. ¿Cómo ¿Cómo que va a decir solo? solo? Le Solo hemos- le hemos 2.8 perdido millones, el no. respeto a los Se ha millones. perdido el respeto. No. Se ha perdido el respeto. Y eso Un sí es desfile peligroso. con 2.8 millones de dólares. Ni el concierto más... Cuando vino, espectacular que ha venido a Panamá. ¿se acuerdan hace unos años que vino toda la gente de Disney? No sé cuánto costó. Con derechos pagados claro, y todo. eso era con Blandón. Eso no costó 2 millones. Por eso, yo no sé, no tengo la cifra acerca de cuánto costó, pero voy a investigarle cuánto ha costado los desfiles anteriores para comparar en cuanto a si este es el, o sería el más caro o no es el Oye, más caro. serán Pero 2.8 millones es mucha plata. Mucha no plata. Es, no y es serán- solo 2.8 millones. Serán 12 carros alegóricos y 12 bandas. O sea, cuando Entonces, tú pones los 2.8 millones entonces- entre 24, te sale más o menos el promedio, Eso cuánto es- le eso toca a es cada mucho uno. dinero. Eso es mucha plata. Mucho dinero. Me parece a mí que es mucha plata. Bueno. Aunque espérate. El desfile de Disney, sale- Momentos Mágicos, Ajá. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó? Está buscando. 3.7 millones. Ah, de bueno, dólares. pero era Disney. Era Disney. Estaba más caro, estaba más caro. No. Más caro, pero era Disney. Eran los personajes. No, pero originales. independientemente que sea Disney o yo, Entonces, también también, 3.7 millones es mucha derroche. plata. O sea, nosotros estamos perdiendo las perspectivas Se acerca perdió de la cuánto es un proporción de la millón. plata. Aparte de que No se puede perder las en mayorías de las esto. delegaciones, ahora que vemos ahí a los Shriners, lo hacen gratuitamente por Es que alegrar el desfile. si son 24 delegaciones, 12 bandas y 12 bandas y 12 carros alegóricos, estamos hablando de 24 delegaciones. Y con 2.8 millones se haría unos 110 mil, 115 mil dólares más o menos por delegación. Que es bastante plata, ¿no? Y dirán, bueno, pero hay que poner los bleachers, hay que poner Sí, hay todo lo que demás. hacer un gasto, sí, pero no de 2.8 millones de dólares. claro. Pero esas son materiales que ya están. ¿Sabes cuántas aceras mejorarían con 2.8 En millones el de pasado yo dólares? recuerdo, y durante la administración de Mayín Correa, que era la empresa privada, ¿no? Participaba muy Sí, activamente correcto. de estos desfiles. Correcto, la empresa privada era la que financiaba. Que fue realmente la Y creadora o tanto- la desarrolladora de este concepto de desfiles en Navidad en Panamá, que fue Mayín Correa. Tanto los desfiles de Navidad como los carnavales, cuando se hacían grandes en la ciudad de Panamá, eran patrocinados por la empresa privada. Bueno, pero es que De ya un la tiempo empresa para acá, privada creo que... De un tiempo para acá, el gobierno decidió meterse la mano al bolsillo y ya todos sabemos Y qué pasa desde ese cuando el gobierno se momento, mete la mano al bolsillo. desde ese momento, cuando el gobierno se metió la mano en el bolsillo, obviamente, ya cuando involucras la política con este tipo de actividades, la empresa privada poco a poco va agarrando su saliendo. esquina, va saliendo, porque es que no hay seguridad en cuanto a lo que se promete y a lo que finalmente se realiza, porque entonces la política influye mucho en las decisiones y las acciones que se toman en esas actividades. Hablando de
desproporción del dinero, 300 millones de dólares se va a usar para interconectar la ciudad. 300 millones de dólares. Ese es el techo del diario La Prensa del día de hoy. ¿Y qué consiste la interconexión de la ciudad? ¿Interconectarla con qué? Porque la ciudad tiene una circunvalación. Sentar las bases para que las obras sean ejecutadas en el futuro próximo es estudios de factibilidad hídricos, demanda vehicular. Ahí vi un La estudio ciudad que tiene, hizo... te decía, la ciudad tiene una circunvalación que está desde el año 2000, ¿qué? 2000. Sí, que 16, conecta el corredor norte con el corredor sur. Corredor Ahí norte con el está, corredor Por eso el no corredor entendía sur mucho. con el área de Tapacora hasta el área este de la capital a través de una carretera que iría detrás del aeropuerto de Tocumen. Esa es la propuesta para interconectar, pero Sí, hoy en sí. día el corredor norte con el corredor sur se conecta a través de la ruta de la 24 de diciembre y hay una conexión directa. O sea, sí hay una circunvalación en este momento. Que quieran hacerla más próxima, por lo que leí casualmente en la noticia del diario La Prensa, es otra cosa, pero eso involucraría una Eso tiene que inversión. ver, me imagino que con la reparación de la carretera panamericana en el tramo después de Chepo hasta Exactamente. Agua Fría, que es la parte que está destruida. Así Son es. las fases que siguen a la ampliación del Pero eso- corredor norte hasta la 24. Claro, de pero diciembre. eso queda fuera de esa interconexión corredor norte con corredor sur, que por cierto sí, a nivel de la vía de la 24 de diciembre está conectado. Es más, se hizo la ampliación porque recuerden que por allí va la línea 2 del metro, que llega hasta la 24, hasta Megamola, ya pasando la 24 de diciembre. Yo un día que no tenía nada que hacer, un sábado, dije voy a dar la vuelta alrededor de las dos, Ajá. de la interconexión esta de corredor Sí, norte sí. con corredor sur, interesante, para ver cuántos kilómetros eran, cuánto tiempo tomaba y todo. Muy interesante, la verdad. Y sí, esa es una circunvalación Es como una la que tienen las grandes ciudades. Y es, ¿no? es un anillo periférico perfecto Exactamente. que se cumple allí. Claro, pero por lo que leí, lo que quieren es acercarlo. Ahora, es la mejor forma de invertir, no sé, sobre todo porque decíamos que la Panamericana está destruida. Destruida. y eso Y será hay que hacer una inversión importantísima Eso para será reparar esa mediante vía. APP, Asociación Público-Privada. Que ha quedado Esa- también en esa el queda dicho. nada, o Porque sea, si es pasa extender eso el corredor, indica que va a ser cobrando, o sea, Claro. peaje, Claro. ¿verdad? Y que el flujo se redujo 50% en los corredores desde la pandemia. Ah, bueno. La gente ahorra, ¿no? La gente tiene la necesidad de No, y ahí por las sí, restricciones de la de pandemia. usar con sabiduría su escaso presupuesto. Y desfile de las 1000 polleras va a ser en enero, el 14 de enero creo que leí. Sí. Y aquí me están diciendo que la interconexión entre el corredor norte y el corredor sur la pagaría ENA. Está bien, puede ser que la pague ENA. Bueno, ENA nos las cobra. Claro, Exacto. al final ENA Eso nos no- pasa la factura a los nosotros. ¿no? usuarios, claro. A los usuarios. Eso es así. Realmente aumenta el peaje. Ojo. El peaje con los corredores al final no iba a eliminarse. ¿Ustedes recuerdan cuando eso se Sí. prometió? Eso fue un anuncio que hizo el expresidente Ricardo Martinelli Bueno, como parte de la campaña. Exacto. del Así mismo como 2014. Al final puso el terminamos metro comprando los gratis, ¿te acuerdas? corredores. Al principio, sí. que puso el metro gratis. Eso Llegó no- Varela y le tocó subirlo porque es que es insostenible. Claro, es insostenible. No, y todavía el metro sigue siendo subsidiado. Totalmente. Sigue siendo subsidiado. Igual que el Metrobús. Aquí no, Ahí hay ¿quién fue un- que nos lo explicó eso aquí? Que si no fuera subsidiado costaría como 4 veces más o 3 Sí, veces y no. media más. Sí, En la, recuerdo. en la mayoría de los países del mundo que tienen este sistema masivo de transporte es subsidiado por el Estado. ¿Por qué? Porque si no sería el pasaje Así muy es, costoso. es verdad. Eso, Eso es eso es verdad. Hay que ver qué tanto. ¿Y Sí. por cuánto tiempo? Porque no- Fíjate, no ahora puede que ser por mencionamos lo siempre. de las redes sociales, yo recuerdo que se hizo un sondeo en una época cuando se estaba hablando de este tema a inicios de la administración del expresidente Varela, y la gente decía que estaba dispuesta a pagar un poquito más por el metro, porque consideran que 35 centavos, que es lo que cuesta, es muy económico. Y la gente decía que estaba dispuesta a pagar un poquito más, 50 centavos, 75 centavos. Es decir, cuando la gente recibe un buen servicio y aprecia que está prestándose un buen servicio, en situaciones normales, evidentemente esto fue antes de la pandemia y de la pérdida de ingresos de mucha gente, está dispuesta a meterse la mano al bolsillo y aportar un poquito más para un buen servicio bien mantenido, como es el metro. El metro hay que reconocer que es una obra No, y, que se ha manejado Exacto. con propiedad. y hay que reconocer desde el eso, inicio. que desde un principio, el hecho de que sigamos desarrollando más líneas del metro es importante para el país. No solo por la inversión que eso representa, sino por la manera en que de forma programada el Estado está creando estas líneas, ya que en muchos otros países, por ejemplo, en República Dominicana se hizo una sola línea del metro y allá a ver qué iba a pasar con eso, más nunca se pensó en seguir creciendo en las líneas del metro. En el caso panameño, muy puntualmente, hemos seguido creciendo. Tenemos 2 líneas
la línea 3, sino han ido Está en hacia Arraiján por el lado de la carretera vieja. Sí. Eso está funcionando y está a toda máquina. Está Claro, avanzando. que todavía no esté el túnel habilitado es otra historia y lo más probable es que la línea esté primero antes que el túnel, pero en algún momento el túnel se construirá y se va a conectar esa línea 3. Hay un plan maestro Sí. del desarrollo del metro que incluye 8 líneas. Así es, que son Así que 8 en líneas 40 y que años. dura 40 años. Yes. Y que eso sí, mira, de manera muy objetiva hay que reconocer que el Estado panameño ha manejado el tema del metro de manera muy responsable. Y lo vemos en la propia administración del metro, a diferencia de otras entidades públicas, ¿no? Ojalá se quisiera que el Ministerio de Obras Públicas funcionara igual que el metro. Yo creo que de repente se alejaran un poco de la política, tuvieran esa capacidad de funcionar igual que el metro u otras entidades públicas del Estado también de interés social, ¿no? Pero no es así. Pero en el caso del metro ha funcionado. Ha funcionado. Por lo menos desde la creación de la línea 1 y la línea 2 del metro. Cuestionada en sus precios y sobreprecios en cuanto a Odebrecht. En la construcción, sí, pero en el Pues. funcionamiento. Pero en la administración En y la la gestión, administración, no. no. Muy pocas veces incluso el metro interrumpe su funcionamiento. Es noticia cuando interrumpe su funcionamiento. En otros países no, de lo rutinario es que se interrumpa su funcionamiento porque el metro es un aparato, es una instalación eléctrica principalmente. Hablando del metro, los precandidatos a la libre postulación han reclamado que el kiosco que está en los metros, en el metro no está funcionando, no permiten usarlo. Entonces es un kiosco del Tribunal Electoral para recolección de firmas que no funciona. Y eso sí es importante. Y más ahora que no hay aplicación. Sí. Pero me imagino que habrá en cada estación, Yo no sé si en cada una, ¿no? pero eso lo denunció. O déjame por lo menos acordarme quién. en las estaciones de transbordo, que es donde más Me gente hay. dicen que no hay en No hay todas, en que no hay en todas. todas las estaciones. Sí. No hay en todas, pero en las que hay al parecer no permiten que se usen. Entonces están ahí por... Es Ya. correcto. Y además me dicen que está esa estación, ese kiosco después del área de pago. O sea que si no pasas por la tarjeta, pues no puedes accesar al kiosco. Mira, son esos detalles logísticos importantes a la hora de la búsqueda de firmas. Sí, y hay otros corregimientos completos en los que no hay kioscos del todo. Por ejemplo, en San Francisco no hay del todo. Entonces, en los que hay no se está pudiendo usar y en otros no hay del todo. A mí me parece que esos son detalles importantes que el Tribunal Electoral Sí. debería corregir. En la sede del Tribunal Electoral hay como, no sé, 4, 5, 6 kioscos que están además las 24 horas del día. Sí, pero pudiera haber 3, por ejemplo, y mudar esos a otros lados Claro, que se necesitan. pero siempre están vacíos. O sea, salvo cuando llegan los activistas que son transportados en buses y eso, por lo general están vacíos. O sea que están subutilizados de alguna manera. Mientras Mira, en otros lados no hay. Alguien me dice que hay un estudio de lo del metro que estábamos hablando hace un momento, que la población estaba dispuesta a pagar sin ningún problema 75 centavos por el metro. Eso, recordaba. 75 centavos. Bueno, tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Ya estamos de regreso con más. Hablamos en el cambio de los tiempos y si darían para inhabilitar a los candidatos que sean condenados o no. Guido, hiciste una anotación que me pareció interesante. Sí, bueno, les decíamos el miércoles que el artículo 180 de la Constitución establece que no podrá ser elegido presidente ni vicepresidente de la República una persona que haya sido condenada a pena privativa de la libertad por más de 5 años de prisión con sentencia debidamente ejecutoriada. Los cálculos, tal como lo dijimos, indican que no va a poder ser inhabilitado ninguno de los procesados, en este caso de Odebrecht, ni creo que en ninguno de los otros casos pendientes de alto perfil, Menos. para ser candidato.
pero la inhabilitación es para ser elegido y las elecciones son el 5 de mayo del 2024. Entonces ahí hay un gap de tiempo un poquito más amplio. Entonces, Digo, es una situación inédita. Si se le pone velocidad a la justicia, como decía Mira. Atenógenes, en un caso de alto perfil, quién sabe. Es una ¿Quién situación sabe? inédita, pero imagínate que la sentencia en firme Salga a finales de final, abril. o salga a principios de mayo del año 2024. O sea, si las elecciones son el 5, puede salir el 1, Es el decir, 2 o el 3. la sentencia en firme es primera Claro. instancia, apelación, casación y Ajá. eventualmente recurso de revisión, aunque ese es un recurso extraordinario. Ese no es un. Pero es un caso extraordinario, o sea que no es un y recurso son pero- aspiraciones extraordinarias. Pero créeme sí, podría que pasar. van a utilizar todos los Sí, sí, recursos sí, y sí, toda la por ventaja supuesto. procesal que se Todo tenga. lo dilatorio que se. Todo lo que existe. Tal como se ha venido Claro. haciendo, ¿no? Sí. Pero, de todas maneras, puede que no queden inhabilitados algunos como candidatos, pero quién sabe si puedan tomar posesión del cargo o si quieran participar. Y esto, si puedan ¿Qué pasa participar si en la la condena misma sale elección? después del 3 de mayo? Allí El 5 de mayo. hay una situación también inédita en nuestra justicia, como tan inédita ha sido todo este proceso. Ese análisis jurídico no lo he hecho todavía. Claro. ¿Qué pasa si Pero, ¿qué alguien pasa? de los que sea condenado ya ha sido investido en algún cargo de elección popular? Cualquiera. Exactamente. Habría que hacer el análisis, ese todavía no me he sentado a hacerlo. No, y Imagínate, cuidado. Pero a nivel político, y olvídate el del análisis jurídico por un momentito. ¿Qué pasaría? Un presidente de la República condenado. Bueno, No, pero es que político imagínate terrible, ¿no? esto, imagínate esta realidad. O sea, aquí vamos a tener un proceso en medio de una campaña política, con uno de los candidatos a la presidencia sentado en el banquillo de los acusados. O sea, esa va a ser la realidad que vamos a vivir desde la mitad del próximo 2023 hasta Sí. quizás los primeros meses del Y eso 2024. sí no es una Ojo, opinión, eso es un hecho. Eso es un hecho, eso lo vamos a ver. Por eso es que hay que entender eso y él tiene que estar allí porque el tema del fuero electoral penal ya no cuenta. Ya a él se le Mira. levantó el fuero electoral penal en este caso, así que tienes que estar presente. ustedes Va a estar vieron- en campaña, lo vas a ver un día caminando Y el otro y al día con- siguiente ahí en la audiencia. Esa es la Ustedes- realidad. Y otro día poniendo fotos de la Sí, nalga. Bueno, ustedes vieron con el accidente que se dio en el puerto de cruceros el viernes. Oye, vergonzoso. Bueno, vieron que eso le dio la vuelta al mundo. Sí. Y la gente preocupada de que, oye, la imagen del turismo. No sé qué. Ujú. Pero a la gente no le para tantas bolas, no le pone tanta atención a la imagen que revelamos Claro que como sí. país con el otro tema, teniendo a candidatos a la presidencia de la República procesados penalmente por blanqueo de capitales. Sí, mira, pero ¿Qué- sobre y eso después nos ¿Qué quejamos. afecta más la imagen del país? Y después nos Que quejamos. Que hubo 7 heridos en un crucero. afecta o que- igual. Y O después sea, nos no de la quejamos. misma manera, perdón, pero también afecta. es lo que Perdón, digo. afecta muchísimo más Sí, que pero haya una también persona afecta. procesada por blanqueo de capitales Yo corriendo digo a que presidente de la República. ambas afectan. Ambas afectan. Sí, Ambas pero afectan. afecta más la otra. Es más, y en el Sí, caso pero de tener depende a quién. candidatos presidenciales acusados de blanqueo de capitales, cuando nos quejamos de que por qué estamos en las listas negras y grises del Bueno, mundo. por eso Entonces ahí lo tienes. Es correcto, ahí pero- tienes la imagen de lo que nosotros nos estamos quejando. Mira, Ese es el punto. sobre ese tema del puente, alguien que está relacionado con el tema de turismo me escribía quiénes son los responsables según ellos. Uno, la ATP, que tenía que asegurarse que el puerto estuviese presentable y operativo, aunque fuese maquillado. Ujú. Dos, el gabinete turístico, que es una estructura costosa y muchas veces inútil, escribe aquí la persona. Tres, la alcaldía, que qué hace después de todo, pues al final del día nada le compete. También hablan aquí del MOP y de Pro Panamá, que anda promoviendo afuera el país y tiene una responsabilidad moral con lo que promueve. Claro, pero es que si tú promueves al país, pero no puedes ser responsable de atender las cosas que son Sí. responsabilidad de otros. No, Porque pero, si no, entonces por la inseguridad también sería responsable por pero Panamá. por, si asaltan por un turista. ejemplo, Pues eso no- mira, y eso eso- no es crónica de una muerte anunciada, sino es que si ni siquiera se le prestó atención Sí. a limpiar el área de la calzada de Amador para que llegaran estos cruceros, porque es el día en que comenzaron a llegar los turistas en el Empezaron crucero. a limpiar. Comenzaron a limpiar. Y sin hablar de los baños que todavía no lo han limpiado. Los baños de la calzada de Amador son una asquerosidad. No, y las áreas, Y en la que los cinta de Tocumen, costera, y pero en la es que cinta la- costera, no sirve. inexistentes. las áreas No para sirve, están estacionar. cerrados. Inexistentes. Las áreas para estacionar del puerto de cruceros todavía está en Sí. plena Sí, construcción. ir al baño en la Entonces, cinta costera es misión imposible. Es Simplemente están inexistente. cerrados Entonces, los baños. estamos promoviendo... Y las fuentes de agua no sirven. No, y estamos promoviendo la llegada de turistas y la principal ruta de los turistas es Calzada de Amador y Cinta Costera. ¿Y cómo la tenemos? ¿En qué situación la tenemos? ¿Qué condiciones la tenemos? ¿Dónde está el municipio? Comenzando por ahí, ¿dónde está la autoridad de turismo? MOP. ¿Dónde está el Ministerio de Obras Públicas que es que administra?
¿Dónde está el SPI que también está ahí supuestamente cuidando? Y tú le preguntas a un SPI dónde están los baños, ellos mismos no saben dónde están los baños. No, es que están cerrados. Sí. Yo me he dado la tarea de buscarlos en los ranchos. de Pero Ciudad ni Cabrera, siquiera, no pero hay. ni Las siquiera ponen casetas. unos baños por lo menos portátiles Nada. por la llegada de los turistas, ni siquiera para eso. No se preocupan por la gente que va a hacer ejercicios todos los días allí, a la cinta costera y a la calzada de Amador, a ambos lugares. Ni siquiera se preocupan por eso. Si alguien que sale a hacer ejercicio en las cintas costeras tiene una emergencia fisiológica, va a pasar un Tienes que hacerla amargo momento. Tienes que hacerla en cualquier esquina. Y ahí entonces sí te cae un SPI. Tú le preguntas al SPI, oye, Toca pero si no cruzar hay a baño. pedir a alguno de los comercios. Claro, Sí. que tampoco te prestan los baños, Y por obviamente. cierto, regla obvia. claro, y por cierto, los SPI pasan fueteados por ahí. Ujú. Sí me ha tocado ver, van a toda velocidad como si fueran bicicletas. En Con los moto- four wheel, ¿no? En los En moto y en motos, four las wheel. motos. Sí, en moto y en Eso sí four me ha wheel. tocado ver, eso es un peligro. Y además de que pasan pitando y regañando a todo el mundo por ahí. Ni siquiera estuvo preparada la estrategia para poder recibir a los turistas en esa cinta costera y calzada Amador, que es realmente el área más bonita de la ciudad capital, Sí, con la total. mejor vista. Entonces, administren los baños, por favor. Ya sea que le corresponda al MOPO, que Cosas le elementales responda al y municipio, que le corresponda al que le corresponda, pero que los limpien y que los arreglen, no en la situación en que se encuentra. Ahora, el puente este del crucero, me dicen que la caída fue producida por el oleaje que había en ese momento. Es decir, que eso ahí hay que deslindar responsabilidades en algún momento porque hubo 7 heridos de levedad, afortunadamente no hubo ningún herido grave, pero ahí hay una situación de responsabilidad que se tiene que deslindar. Bueno, en algún tenemos momento. a nuestro invitado en línea y es Carlos Barzallo, expresidente de la Fundación Libertad Ciudadana, Transparencia Internacional, capítulo Panamá. Carlos, bienvenido. Estábamos hablando hace un ratito de los tiempos de Odebrecht y si daban para inhabilitar o no a candidatos y cuáles serían los escenarios posibles. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. La pregunta concreta es muy sencilla de responder. Los tiempos no dan para inhabilitar a ningún candidato a nada. La razón es sencilla porque el proceso, lo último que se ha anunciado es que tiene fecha de inicio de juicio en el año 2023, en agosto. Con lo cual esa es la primera instancia, el inicio del juicio con todas sus etapas. Y hay que recordar, para beneficio de la audiencia, que cualquier decisión que se tome en primera instancia es objeto de recursos va a un tribunal superior, incluso hay recurso potencial de casación ante la Corte, son todos los recursos que permite la ley, y estamos hablando de fechas que sobrepasan el 2024, que son las elecciones. Así que simple y sencillamente el calendario judicial es propio y nadie queda impedido. Hay otro tema importante en el caso de Odebrecht, que queda por fuera el delito de corrupción de funcionarios. ¿Podemos ampliar un poquito de eso? ¿Por qué queda por fuera? ¿Qué más queda por fuera? ¿Cuáles son los sinsabores de este caso? Sí, son muchos porque es que es un asunto que viene desde el inicio. Se ha concentrado todo en la figura del blanqueo de capitales por ser el que tiene la pena mayor, por lo cual la prescripción era más larga. Los otros delitos tienen penas menores y el tiempo que ha llevado la investigación y hasta donde estamos, que empezó en el 2015, estamos en 2022, 7 años, ha hecho que varios delitos con penas más cortas de prescripción hayan prescrito. Se ha demorado mucho la investigación, ya que se suspende el conteo de la prescripción solamente con el llamamiento a juicio que se acaba de dar. Así que eso era algo que las personas que manejan este tema saben que iba a pasar desde el primer día si esto demoraba tanto. Y lo otro que es muy problemático y también desde los días iniciales es que los delitos precedentes se limitaron el delito de blanqueo necesita un delito precedente y fueron limitados los delitos a los que escogió pues, el plan de acción de la Fiscalía y del Ministerio Público. Y extraña ver en un caso como esto que no haya tema de peculado, que hubiera requerido otros actores claves, Contraloría, auditorías, y nos quedamos solo en el tema de blanqueo, pensando también que esa corrupción estaba más fácil de probar vía las declaraciones que había dado el propio Odebrecht.
un caso raro, un caso complejo y un caso que ha quedado, esto es como esa canción que hay, yo tenía 10 perritos y voy bajando el número hasta que quedó en nada. Si recordamos, los primeros informes eran 102 imputados, después 83, y van a ser llamados juicio 36. Hay la posibilidad de una apelación por el Ministerio Público para los que se quedaron por fuera, pero el juicio va a ser probablemente con 36 personas, todas naturales, ninguna jurídica. Panamá es un país muy rareza, muy curioso, donde hay delitos de blanqueo, se usan estructuras jurídicas, se usan personas jurídicas, pero no hay delito de blanqueo de capitales a personas jurídicas. Y por otro lado quedó un gobierno completo por fuera, el que trajo Odebrecht a Panamá. Bueno, eso si somos consistentes con nuestra lógica que es jurídica, ese es el más prescrito de todo, ¿no? Por tiempo se hubiera estado prescrito desde antes de abrir el folder, pero por lo menos sí quedó en prescrito total y quedó por fuera. Porque estamos combinando lo político, lo mediático con lo jurídico. Las soluciones que han dado algunos es la imprescriptibilidad de esto, de aquí en adelante, que estos delitos fueran como los de lesa humanidad, que no prescriban. Ojo que la idea no es para nada mala, pero también hay que casarla con otro tema. Uno le puede dar todo el tiempo del mundo, pero uno se tiene que preguntar por qué esto, cuando por ejemplo se dio el cambio de gobierno al principio, tomó tanto tiempo y no incluyó ciertos delitos. Los problemas comienzan en ese día, es decir, cuando el nuevo gobierno llega y tiene acceso a toda la información, con Contraloría, con ver el peculado, y nos vamos quedando solo con el tema de blanqueo por la confesión a medias del propio Odebrecht, que resultaron también que esas delaciones no dijeron necesariamente toda la verdad. Carlos, es un popurrí de enredos que nos va haciendo contentar con migajas. y tampoco hubo una auditoría de Contraloría que certificara los sobrecostos en estas obras. Ese es mi punto, que no lo he explicado muy bien. Digo, es decir, uno hubiera esperado, teniendo control ya de todos los datos, que saliera a la luz el tema que ha salido en otros países, con la data incluso de Panamá, de cómo era el modus operandi, de cómo se le aumentaban, cómo se hacían parte de la operación. Ahora la juez lo explicó bien en su auto, los 6 modelos, las 6 fórmulas, todas son utilizadas con frecuencia de vieja data, figuras que nos están dando problemas desde siempre, por eso es que estamos en la lista del Grupo de Acción Financiera de Gafi, por la figura del uso de testaferros, el uso de directores nominales indebidamente. Ella hizo muy buen resumen, 407 páginas que tienen el estudio que ella hizo, y bueno, nos van dando el menú, ¿no? De qué es lo que hay, y el siguiente paso en el 23 es el juicio, donde de ahí viene la oportunidad de tener el verdadero debate final. Ahora, casualmente estábamos hablando acerca de eso, Carlos, y decíamos, o sea, ¿qué imagen internacional estamos mandando cuando un potencial candidato a la presidencia de la República va a estar sentado en el banquillo de los acusados En medio de la campaña presidencial? O sea, creo que ese mensaje internacional, y encima en un juicio por blanqueo de capitales, ese mensaje internacional que manda Panamá es un mensaje totalmente distorsionado a nuestra realidad. Pero no solo él, sus hijos, sus exministros, exacto, exfuncionarios públicos, pero particularmente hablamos de un candidato a la presidencia de la República que pudiese estar sentado ahí. Entonces, mira el mensaje que vamos a estar mandando al mundo. Pudiese no, va a estar sentado. Va a estar sentado, es verdad, va a estar sentado. Mire, ¿cuál es el problema? Antes, en los tiempos, y yo tengo edad para recordarlo, cuando a algún político simplemente se le anunciaba que había una investigación, eso le producía un problema tal que no se lanzaba a hacer la campaña. Pero la impunidad los empodera. Sí, eso ha cambiado radicalmente, y no solo en Panamá. Mire, el colega Ugaz de Transparencia, fue presidente de Transparencia y que lidera esto en Perú, sacó unos datos sobre su país, Perú, la cantidad de candidatos a distintos cargos que corren en distintas etapas de procesos. Y es espeluznante, es terrible, porque eso ya no habla tanto del candidato. El candidato se la juega porque tiene electores que le aceptan eso, que toleran eso. Somos nosotros los que tendríamos que enviar el mensaje de que un candidato así no va, pero esa es una aspiración de alguien un poco iluso del querer ser. El ser es que hay un nicho para eso. Porque lo otro que tendría que ser es que habría que cambiar las normas y decir, no puede ser candidato el que esté, y entonces ir bajándola desde
imputado. Pero entonces simplemente ahí entraría el tema de la presunción de inocencia y el debido proceso. Exactamente, es que ese es los balances y el tema de la presunción de inocencia nos lleva en este caso a algo de más de, vamos a calcularle unos 12 años presumiendo inocencia, porque si empezó en el 15 y esto no termina dentro de 2, 3 años, ya lleva 7, póngale 10 años, todo en el interín se puede hacer de todo. Eso le pasa también al sector privado. El sector privado cuando tiene que elegir clientes, hace sus búsquedas todos en sus aparatos de riesgo, ¿no? Que van desde sofisticados hasta simple Google. Y cuando aparecen los nombres, esta persona está siendo investigada, dice la gente que lo quiere de cliente, pero todavía no ha sido condenado. Así que tenemos que admitirlo. Entonces digo, si el riesgo es que solamente sea condenado, hay que botar todos los aparatos de búsqueda y solo quedarse con el registro judicial y esperar la condena en firme, que no admita más recursos y solo el condenado. Los otros no, porque se presume inocente. Tenemos un problema serio porque hay que reconocer el principio constitucional, el presunción de inocencia, todos la queremos, pero genera estos divorcios de que usted puede ser candidato, nada se lo va a impedir porque usted no ha sido condenado ahora, con una sentencia definitiva ejecutoriada que no admita recursos. Ahora, Carlos, yo me pregunto, por ejemplo, en una empresa privada, ahora que mencionas tú los mecanismos para hacer el due diligence en la empresa privada. En una empresa privada, alguien que aspire a la gerencia general de esa empresa, que esté siendo procesado por un delito como el delito de blanqueo de capitales, ¿pasaría el filtro de una junta de accionistas en una empresa privada? Depende de quiénes son la junta de accionistas, ¿no? No, una empresa, digo, me estoy refiriendo a una empresa privada pero uno nunca sabe. Que se precie de su reputación. Es que allá es donde claro, a eso va. Puede haber extremos, Flor, pero que se precie de claro, una buena reputación. Bueno, el país es como una empresa. Y si nosotros nos preciamos de tener una buena reputación, nosotros no deberíamos como ciudadanos, como accionistas de en ese símil, considerar para la gerencia general a una persona que está siendo procesada, que además con indicios gravísimos, si sus hijos confesaron y están condenados en Estados Unidos. Es hombre. lo que decía Carlos, de los electores, que el nicho que elige. Entonces, al final del día, te das cuenta que la gente en Panamá no siente que el atraco más grande al país, como lo han denominado los fiscales, le ha afectado directamente o le ha mermado sus posibilidades de mejorar su calidad de vida, educación, salud, Bueno, etcétera, ¿no? Eso todavía está por verse en las urnas. No, porque ya se ven todas las veces que vamos a las urnas. Elegimos a los mismos que nos tienen donde estamos. Sí, pero estamos hablando de un pensando caso que nos van a mejorar, pero aplica igual. O sea... Perdón que interrumpa, yo quiero contestar la pregunta de Guido. Esa tiene dos vertientes. La de accionista no se puede generalizar, pero lo más a esperar es que en ese nivel de empresa se haga ese filtro. Pero hay una paradoja y una doble moral. En el nivel de esa empresa privada, teniendo clientes, yo he visto de todo, que también haya esa aceptación de que mientras no sea condenado, lo aceptamos como cliente, porque si no nos quedamos sin cliente. Entonces, eso es también bien problemático en el mensaje que enviamos, Exacto. Porque algunos decimos, y así son algunos más estrictos, no queremos ese riesgo de asociación, aunque no haya sido condenado. Que se pueda cometer una injusticia es una realidad porque luego resulta ser inocente a los ojos de la ley, pero es un asunto de riesgo y privado si se quiere o no negociar con ellos. Y lo otro también es que no nos engañemos, los números en Panamá no son de mayorías, se gana con una minoría. Es verdad, ahí está el punto. Es decir, la mayoría está del otro Por eso lado, es el nicho. Que está dividida. Entonces, pero, no sé, el panameño yo no creo que Carlos ha dado en el clavo, porque aquí tratamos siempre de compararnos, ¿no? Vamos a compararnos con Brasil, vamos a compararnos con Estados Unidos. Espérate. Brasil y Estados Unidos están partidos por mitad. Hay realmente un 50-60% que está apoyando un lado y el otro 40% la otra. Sí. En el caso panameño estamos partidos como en 5 o 6 facciones diferentes. Y algunos hasta se contradicen. Claro. Entonces esto estamos viendo presidentes, como el caso del gobierno actual, que gana como un 33%, creo que era 32%. Entonces, cuando tú ganas con un 32%, tienes un 68% en contra. Y eso no lo valoras a la hora que tú llegas y ejerces la presidencia. Por eso, obviamente, en la siguiente elección, la gente va a votar en contra tuya porque no hay una mayoría absoluta. Y aquella que dice el expresidente Martinelli que obtuvo en el 2009 de ese 60%, le recordamos que más de la mitad lo obtuvo gracias al partido panameñista, en ese momento del señor Juan Carlos Varela, producto de una alianza de gobierno. Y cuando Juan Carlos Varela gana con un 39%, recuerdo yo. Cuando tú ganas con un 39%, ¿cuántos tienes en contra? A la mayoría, 61% en contra. Entonces,
siempre ganas con la mayoría de la gente en contra, Carlos. Tú has dado en el clavo. Esa es la realidad de Ahora este la país. pregunta es si la indignación por el tema de Odebrecht se va a trasladar a la conciencia nacional a la hora de votar o va a seguir ganando el esquema clientelar. Bueno, el esquema clientelar está planteado en la Acabamos de legislación. hablar, ese traslado está pero atomizado, pero lamentablemente no es el principal problema. Odebrecht cada día se va a ir apagando más porque el tiempo se encarga ya hay una saturación y aburrimiento porque ya la gente considera que cree cuál es el resultado, sabe cómo se quedaron muchos por fuera, sabe cómo ha ido bajando y sabe cómo esto va perdiendo como efervescencia. Quedamos unos pocos que parecemos como obsesionados con el tema y no lo es, simplemente es que esto tiene que terminar como tiene que terminar y estamos esperando. Pero ustedes recuerden, esto va a ir perdiendo el interés, otro tema lo va superando, nuevos escándalos y así nos vamos, usted lo puede notar. Sobre la gente ciudadana, yo creo que esas 60, 40, el número que quieran manejar, la gran mayoría no está a favor, pero no es su tema principal. Ya se está intentando. Ese era mi punto. Se sabe que no es su tema principal. Interesante, interesante porque además dentro de esas fracciones, de esas facciones, Flor, que estamos atomizados, hay facciones. Ajá, exactamente. Ahí me mandaron este fin de semana un flyer del PRD diciendo que unidos hemos ganado. Exacto. Y cuando no estamos unidos hemos perdido. Si es que nunca han ido dos candidatos PRD a las elecciones, siempre va uno solo. Va uno solo. Lo que pasa es que están tan divididos internamente. ¿Que sienten eso? Así es. Pero ¿qué resulta? Que el PRD resulta el partido que aún en minoría más se une. Porque termina ganando. Mira, Ahí está. Pero por la cantidad de gente que tiene. Claro. En el 99 fueron dos candidatos panameñistas a las elecciones. Sí. Mireya Moscoso y Alberto Gallardino. Y ganó Mireya Moscoso. Así es. ¿No? Pero el PRD nunca. El PRD siempre ha ido con un solo candidato. Un solo candidato. Y han perdido 3 veces. Ahí no ha habido nunca. Sí, no. Ahí no ha habido nunca una fórmula chocolate, verde. No, nada. Es uno solo, ni un PRD auténtico, ni Lo nada. que pasa es que ellos tienen los cuchillos por la espalda, ¿no? Eso es otra En parte, Son el como PRD... varios partidos en uno. No, y la realidad es que el PRD hoy en día es la mayor oposición del PRD. Analicen eso. Correcto. Es que entre tanta gente es imposible unificar. Es difícil. Sí, Por eso no es monolíticamente imposible. Por Son eso la te minoría- digo, al final del día Son no la es, minoría más grande. Son la minoría más grande. Sí. Así es. Gracias, no es Carlos. tan positivo tener un partido tan grande, tiene sus contras también. Bueno. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Gracias. Gracias. Cómo no. Hasta luego. Bye. Hay una pausa y regresamos. Todo para venderse. Sí. Oye, ya tenemos que despedir. Que llegamos a despedir. Bueno, ya estamos en la parte... Oye, no podemos dejar pasar el hecho de que la ex procuradora Kenia Porcel está presentando un libro. Decisiones. Sí, se llama así Decisiones, ¿no? Cada Yo no sé por qué día. alguien me había dicho que era Confesiones, ¿no? Es Decisiones. Ay, pero me hubiera gustado más confesiones. Confesiones, ¿no? Sí, hubiera sido mucho Confesiones. más divertido. Va a ser interesante leer lo que tenga que decir o que haya escrito en ese libro la ex procuradora para saber, porque a lo mejor revela algunas verdades que no se saben. Sí, lo más probable. Yo no lo dudo. Porque No lo ya, dudo. pues sí, se saben muchas cosas. Algunas versiones, porque verdades no Se sabemos. saben muchas cosas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en los Varela Leaks al principio, lo que ponían eran como unas transcripciones. Sí, claro. Y ahí había mucha adulteración. Después pusieron lo que sí era Claro. los chats y ahí El sí chat era- mismo. Bueno, ya en el chat era lo que realmente Así se es. dio. Bueno, consecuencia de eso ella renunció, ¿no? Oye, y por cierto, de los Varela Leaks nunca se supo más nada. No. ¿Quién subió la página? Bajaron, tumbaron eso. Exacto, eso. Y eso yo entiendo que había Y hay una investigación, correcto. casualmente. Yo no sé si la señora Porcel va a decir hablar en el libro acerca de la investigación, porque creo que el Ministerio Público Hizo una investigación. hizo una sí. investigación. Al final no sé si se archivó el expediente o qué pasó. Por eso es uno de esos temas que quedan en la dimensión desconocida. Como casi todos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Será hasta la próxima semana. Si usted Hasta sigue el lunes. en Telemetro Radios y en Oye TV, siga con El Brunch y en RPC Televisión en CIS New Orleans. Hasta el lunes. Chao.